Esta noche en Ciudad vamos a platicar de la reforma electoral, la supuesta reforma electoral, porque hoy no existe, no es tangible, son ideas que se han debatido en el argot político, pero no sabemos realmente de qué va. Y la agenda legislativa también en torno a esta reforma y a cosas relevantes que requiere nuestro país, sin duda vale la pena analizarla. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, Héctor Saúl Telles, él es diputado por el PAN. Bienvenido, diputado. Rodrigo, muy contento de estar contigo, con todo tu auditorio. Otra vez con nosotros. Así es, muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí en tu casa, diputado. Pues vaya que se han dicho muchas cosas de la reforma electoral. Y había un viejo político de esos de vieja cepa que decía que cuando tú querías resolver un problema, nombraras un responsable. Y cuando querías diluirlo en el tiempo y pasarla desapercibida, crearas una comisión. Creo que eso pasó con esta comisión que se hizo para la reforma electoral. Pues no funcionó de mucho. Bueno, no pensemos en la oposición, en el PAN, en el PRI. No funcionó ni in-house, ni con los propios aliados de Morena. Vaya que ha habido una estrategia para reventar estas ideas de la reforma electoral, diputado. Pues mira, inevitablemente en este periodo un tema que seguimos esperando porque no se ha presentado el documento es el tema de la reforma electoral. Y ha sido un tema que se ha puesto sobre la agenda pública y esperamos que esta iniciativa pues no trate, como pensamos y como hemos escuchado en las voces de la propia presidenta y de muchos actores de Morena, de una iniciativa que trate de ser regresiva en los avances democráticos que ya se habían vivido en nuestro país. Imagínate nada más una iniciativa que hasta donde alcanzamos a ver podría traer la reducción del financiamiento público, incluso en algunas voces más radicales hasta quitarlo. Me parecería muy grave. Desde Acción Nacional siempre hemos luchado para el financiamiento público de los partidos políticos, porque si no, de otra forma se abre la puerta a poderes fácticos que pudieran financiar campañas políticas de manera peligrosa. Ahí están el dinero de los sectores empresariales con posibles conflictos de interés, incluso apoyos eclesiásticos, pero lo peor del caso es el apoyo del crimen organizado o el financiamiento del narcotráfico en las campañas políticas, que eso sería verdaderamente catastrófico. Aún cuando hay sospechas fundadas de que en Morena algunas campañas hayan recibido financiamiento del narcotráfico o tengan nexos considerables, pues nosotros no podemos permitir que eso suceda. De hecho, hemos puesto un reto sobre la mesa para que esta reforma política en materia electoral, que es necesaria, no venga en esos términos, sino más bien lanzar incluso hasta un reto al partido mayoritario de decir que cualquier peso del narcotráfico, del crimen organizado que caiga en las campañas públicas, sea de inmediato una descalificación, una nulidad de esa elección, pero también que pierda el registro ese partido político. Así de ciertos estamos en Acción Nacional de ponerle un alto al crimen organizado que no se puede inmiscuir en los partidos políticos. Pensar una reforma electoral sin consenso sería una gran contradicción. Es una reforma a nuestro sistema democrático, para que pueda existir democracia en nuestro país. Estás hablando de los últimos 50 años y su historia, de apenas 40 años desde la reforma que permitió en el sexenio de Ernesto Zedillo que existiera un Instituto Federal Electoral autónomo. Y hoy, poco tiempo después, se piensa cambiar las reglas del juego, pero sin consenso, dice la presidenta del Congreso, por cierto, panista. No puede haber reforma electoral sin consenso, tienen que escucharse todas las voces, porque las voces que hoy son minoría, mañana en este país, hoy constitucionalmente hablando, pueden ser mayoría. Eso sucedió incluso con el mismo Morena. Y tocas el tema del financiamiento público. Un tema muy debatido en el mundo. Los grandes sistemas democráticos del mundo permiten un esquema híbrido mixto donde hay financiamiento público que garantiza que los nuevos y pequeños partidos puedan existir, puedan sobrevivir, pero también las aportaciones privadas, eso sí, transparentes y reguladas, ¿no? En México solamente existe el financiamiento público, pero está un poco disfrazado en las reglas actuales, diputado, porque si se crea un nuevo partido político en nuestro país, te da el Instituto Nacional Electoral, el INE, el registro, celebras, tuviste tus asambleas, ya tienes tus afiliados y vas a enfrentar las siguientes elecciones, pero con un presupuesto no proporcional, chiquititititito, prácticamente insuficiente para operar las mismas campañas. Y si no logras cierto número de votos en esa siguiente elección, desapareces como partido. Y sin capacidad de aliarte tampoco. Sin capacidad de aliarte. Eso quiere decir que hoy nuestro sistema es suficientemente rígido para que no existan nuevas expresiones políticas.
pero quiere hacerse aún más rígido como tabla para que de plano no existan nuevos partidos políticos. Mira, partes de una premisa que es muy importante. No puede haber una reforma electoral sin consenso de todos los partidos políticos, pero me iría más allá, Rodrigo. Incluso cualquier reforma de carácter electoral no puede nacer desde el propio gobierno. Claro. Es completamente algo, es como agua y aceite. Las reformas electorales en nuestro país han nacido siempre desde la iniciativa ciudadana, desde la lucha de las minorías, de los partidos políticos que no encuentran espacios políticos de participación, pero nunca del gobierno. Así sucedió, como bien mencionabas, hace 40, 50 años con las primeras reformas electorales que permitieron precisamente que llegaran más diputados de oposición, más diputados de minoría, más senadores, que hubiera una participación más activa de la ciudadanía y fuimos poco a poco evolucionando en nuestra vida democrática por etapas. Nace el IFE en aquel entonces, después se convierte en el INE de manera ya autónoma, en donde ya los ciudadanos tienen la capacidad de organizar las elecciones en nuestro país, donde son los ciudadanos los que votan, los que cuentan los votos, los que constituyen las mesas de escrutinio en todas las jornadas electorales, y esos retrocesos no se pueden llevar a cabo. Tenemos que defender la autonomía del INE, su capacidad presupuestal, y que sean los propios ciudadanos los que sigan teniendo el control de las elecciones y no el gobierno. Ahora, por otra parte, en cuanto al tema de los partidos, pues entrémosle a analizar los financiamientos, pero tiene que haber reglas muy claras, porque abrir la puerta a un solo peso de poderes fácticos nos va a crear conflictos de intereses y nos va a crear sesgo en la toma de decisiones políticas en nuestro país. Y hay otro punto adicional que tenemos que tocar, Rodrigo, muy importante, el tema de la representación de las minorías. Yo sé perfectamente, y todo el auditorio lo sabe, que el término plurinominales pues es un concepto completamente desgastado, es un concepto que incluso la ciudadanía rechaza completamente porque existe la percepción de que un diputado o un senador plurinominal no es votado por la ciudadanía. Eso es falso, porque hay una representación proporcional. La gente vota por opciones, no siempre la que gana, y de ahí nacen los diputados plurinominales, que son la representación de esa voz alterna a la voz que ganó en una elección. Son necesarias, porque si no, de otra forma, solo existe una voz hegemónica, una decisión política hegemónica, que son de los que siempre ganan. Y los que pierden, los que tienen menor representación, no tendrían acceso a poder incidir en la vida pública y en la toma de decisiones. Por eso nosotros creemos que la representación proporcional debe de mantenerse. Podemos ver los mecanismos de selección, se puede analizar esta propuesta atractiva de que todos sean votados y que los mejores perdedores, por así decir, los segundos mejores lugares, puedan acceder en ese carácter plurinominal que represente a las personas que votaron por esa opción. Ese esquema, esa ecuación ya existe en algunos estados de la República, como el Estado de México, donde el segundo mejor votado puede tener acceso a la lista plurinominal y sube como diputado o diputada, y funciona bien. Pero hay un tema bien importante, es el gran elefante blanco en la habitación que está sucediendo en el Congreso hoy. Y esos mensajes que tiene la presidenta diciendo vamos a mandar la iniciativa con consenso, quiere decir que está intentando construir consenso previo a mandar la iniciativa. ¿Por qué? Porque al mandar la iniciativa pasa porque tiene la mayoría calificada. O sea, esta sobrerepresentación, fíjate, la sobrerepresentación, que en realidad es un cáncer legislativo en nuestro país porque elimina la representación de la minoría y de la alternancia y la voz opositora, así de grave, ha generado que no se debatan las cosas. Hoy lo lógico sería que existiera una iniciativa formal que todos los ciudadanos pudiéramos leer para entender qué es lo que se propone. Hoy se está debatiendo de ideas que nadie sabe ni de dónde vienen. Escuchamos de repente una vocería por acá, otra por allá, la misma presidenta, pero no sabemos realmente de qué viene el cambio. Pero esto está pasando porque cuando llegue la iniciativa, pues no va a existir debate. Si los aliados de Morena, que son quienes hoy se están oponiendo por el tema de los plurinominales a la reforma, logran un consenso interno de su grupo, no va a haber debate, se va a presentar y como la judicial va a pasar en 5 días. Pero esto es gravísimo en una reforma electoral. Es al revés el proceso. Es al revés. Iniciativa, debate, consensos y aprobación. No al revés, diputado. Sí, es completamente cierto lo que dice Rodrigo. Este mecanismo no está siguiendo las reglas tradicionales de una reforma electoral en donde se va construyendo
primero de mano de la ciudadanía, después de los partidos mayoritarios, consensuado con el gobierno, con los partidos hegemónicos, y se construye una reforma electoral a través del debate parlamentario y de los foros ciudadanos. Esta iniciativa, claro, si llegara de esa forma, pues no va a tener ese consenso y esa legitimidad que necesita de apoyo y de respaldo ciudadano. Por eso están surgiendo cada vez más movimientos como el que acaba de surgir del Frente Amplio Democrático, que celebramos que cualquier tipo de expresión ciudadana y organización se sume a la discusión de la reforma electoral y de la vida democrática en nuestro país, como seguramente se sumarán mucho más voces y organizaciones de carácter ciudadano que sí es necesario que se inmiscuyan en la discusión de la reforma electoral para darle la legitimidad que sí necesita una reforma de esos alcances, porque sin la legitimidad del apoyo ciudadano, esa reforma electoral pues no va a tener los consensos y la solidez necesaria. Será entonces, como bien mencionas, como la reforma judicial, una imposición autoritaria y nos confirmaría a la oposición que lo que está haciendo el gobierno es presentar una iniciativa que no resuelve los temas democráticos en el país. Al contrario, hay retrocesos y lo único que estaría marcando es perpetuarse en el poder, mecanismos para perpetuarse en el poder y no en este afán retórico de la supuesta austeridad. Parece una tragedia griega la tarea de Sísifo, que acaba de llevar la piedra a la montaña y se le cae otra vez, y así es un círculo vicioso. Sí. Hay que recordar, por cierto, grandes hombres y mujeres pensadores del PAN de hace ya décadas, cuya lucha fue esa, fue la representación, alegando que no podía existir un México sobrerepresentado, que no podía existir una mayoría calificada prácticamente continua que no permitiese que las voces opositoras pudieran opinar, sobre todo desde las minorías, que podía ser diferente en México. Hoy estamos llegando a lo mismo, diputado, ¿no? Esta reforma al final lo que busca es, sí, un mecanismo que si bien puede buscarse como justificación o legitimidad, no es cierto. Habríamos de discutir en este momento en las cámaras de diputados y de senadores sobre la representación. ¿Qué tiene que hacerse para que no pase por el Instituto Nacional Electoral y no vuelva a validar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hay una sobrerepresentación de esa medida que genere que se haya muerto el debate en las cámaras? La oposición podrá tener espacios en algunos medios de comunicación, pero la voz de la oposición en las cámaras es una voz que no se escucha. Sí, justo lo mencionas muy bien, porque el tema central sería estar discutiendo sobre la fórmula que permitió la sobrerepresentación de esta mayoría que está hoy decidiendo la vida política en nuestro país. No es posible que Morena y aliados hayan llegado con una votación del 54% que les dio la ciudadanía. ¿Sí? Y tenga hoy representado en ambas cámaras el 76%. Claro. O sea, ahí prácticamente hay casi un 20% de sobrerepresentación que la ciudadanía no le dio a estas expresiones políticas. Hay que legislar sobre esa sobrerepresentación. No puede seguir existiendo y cambiar esa fórmula a la representación pura, para que entonces sí lleguen los diputados, los senadores, la representación que da precisamente la ciudadanía en los posicionamientos políticos. Si no, de otra forma, solo emerge la voz hegemónica del autoritarismo y del partido mayoritario, y no se permite entonces pues la voz de las minorías y de la pluralidad. Lo que sucedió con la sobrerepresentación, Rodrigo, es lo que ha cambiado completamente nuestra Constitución. Es lo que destruyó los órganos autónomos, es lo que destruyó el Poder Judicial, es lo que hoy no da certidumbre jurídica en nuestro país. Esa sobrerepresentación tiene que terminar. Sabemos qué diría Gómez Morín de esto, sabemos qué diría Muñoz Ledo en la izquierda, sabemos qué diría, pero no lo dice Cuauhtémoc Cárdenas, y ya supimos qué dijo Pablo Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. No, hombre, muchas gracias, Rodrigo. Un saludo para todo tu auditorio.